Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Hoy venimos con un chisme y créanme, es uno bueno y cargado de drama. Vamos a meternos de lleno en un titular que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco y más allá. Kerem Bürsin enfurece, la intervención del manager de Hande Erçel lo calmó. Guau, ¿verdad? Solo el titular ya nos deja pensando en mil cosas. ¿Qué pudo haber enfurecido tanto a nuestro querido Kerem? Y cómo, de todos los posibles salvadores, fue la manager de Hande Erçel quien logró apaciguar la situación. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, que créanme son jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Damos la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y agradecemos enormemente a los que ya son parte de nuestra comunidad. Aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento, con un toque de análisis y, por qué no, un poco de diversión. Así que denle al botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí vamos a lo que nos trajo. El titular, como les decía, es explosivo. Kerem Bürsin enfurece. Eso ya nos pinta una imagen. Kerem Bürsin es un actor que, si bien es conocido por su carisma y su profesionalismo, también tiene un temperamento. Y cuando decimos enfurece no estamos hablando de un pequeño enfado, sino de algo que realmente sacó de quicio a Kerem. La pregunta es, ¿qué pudo haber sucedido? Las redes sociales, como siempre, se han llenado de especulaciones. Algunos hablan de problemas en un set de grabación, otros de desacuerdos contractuales, y los más románticos, por supuesto, apuntan a posibles tensiones relacionadas con Hande Erçel, su expareja, con quien compartió una relación muy mediática y querida por los fans. Y luego viene la segunda parte del titular, que es igual de intrigante, la intervención del manager de Hande Erçel lo calmó. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Pensar que la manager de Hande, una persona que en teoría debería estar enfocada en la carrera y los intereses de Hande, haya tenido que intervenir para calmar a Kerem, sugiere varias posibilidades. ¿Significa que Kerem estaba teniendo un problema que afectaba de alguna manera a Hande o a su entorno? O quizás el problema era algo más general que la manager, por su posición y experiencia, pudo resolver. Vamos a tratar de desmenuzar esto basándonos en lo que se ha rumoreado y lo que podríamos inferir. Sabemos que Kerem y Hande, a pesar de su separación, han mantenido una relación de respeto y, en muchos aspectos, de amistad. Eso es algo que muchos fans valoran enormemente. Sin embargo, la vida de las celebridades está llena de matices. Podría tratarse de una situación en la que Kerem se sintió injustamente tratado o atacado por algo, y que esta situación, de alguna manera, terminaba afectando la imagen o los proyectos de Hande. Piénsenlo, en este mundo tan interconectado, un problema con uno puede salpicar al otro, especialmente cuando han compartido tantas experiencias públicas. Imaginemos un escenario. Quizás hubo un malentendido en un evento público, o una declaración pública desafortunada de alguien que involucraba a ambos, o incluso a proyectos pasados en los que trabajaron juntos. Kerem, siendo una persona apasionada, pudo haber reaccionado de una manera fuerte, tal vez con palabras contundentes, o con una actitud que preocupó a quienes estaban alrededor. En este punto, la manager de Hande, que conocemos por ser una profesional muy capaz y astuta, al percibir la escalada de la situación y quizás el potencial impacto negativo en Hande, habría decidido intervenir. Ahora, ¿cómo intervino? ¿Fue una conversación privada? ¿Una llamada telefónica? ¿O quizás una intervención más formal, diplomática? Si fue ella quien lo calmó, significa que tenía la autoridad, la confianza o la habilidad para hacerlo. Esto podría deberse a varios factores. 1. Su relación profesional con Kerem en el pasado, quizás cuando trabajaba directamente con ambos o en proyectos conjuntos. 2. Su reputación como una figura mediadora y resolutiva en el mundo del espectáculo. 3. Y esta es una especulación más delicada, es posible que la manager de Hande tenga una influencia particular en Kerem, quizás por alguna conexión personal o profesional pasada que desconocemos. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las relaciones son complejas. No son solo colegas, sino a menudo amigos, y a veces, en el pasado, algo más. La manager de Hande, al ser una figura de confianza para ella, y dada la historia compartida entre Kerem y Hande, podría tener un canal de comunicación abierto con Kerem que pocos otros tendrían.
Quizás la situación era tan delicada que requería la intervención de alguien que pudiera hablar con Kerem en un tono diferente al de un representante de la otra parte, sino más bien como un amigo o un colega experimenta. La enfurecimiento de Kerem podría haber sido por una variedad de razones. Tal vez se sintió traicionado por alguien con quien confiaba, o vio cómo se mancillaba su reputación sin motivo alguno. En el fragor del momento y con la presión mediática que siempre rodea a figuras como él y Ande, es fácil que las emociones tomen el control. La manager de Ande al intervenir, podría haberle recordado las consecuencias de sus acciones, las implicaciones de su enfado, y quizás haberle ofrecido una perspectiva diferente, una solución o simplemente un espacio para calmarse y pensar con claridad. Pensemos en la habilidad que se necesita para calmar a una persona que está enfurecida, especialmente a una figura pública que está bajo el escrutinio constante. Requiere tacto, empatía, inteligencia emocional y, sobre todo, credibilidad. Si la manager de Ande logró esto, demuestra no solo su profesionalismo, sino también su capacidad para navegar en situaciones delicadas. Es posible que haya apelado a la razón de Kerem, a su historial profesional, o incluso a la amistad que aún pudiera existir entre él y Ande. Otra posibilidad es que el problema que enfureció a Kerem estuviera directamente relacionado con Ande, pero de una manera en que él no quería involucrarla directamente, o que ella no pudiera resolver por sí misma. En este caso, la manager podría haber actuado como un intermediario, o incluso como una protectora, interviniendo para defender los intereses de Ande y al hacerlo, indirectamente calmando a Kerem. Esto podría suceder si, por ejemplo, alguien estaba difamando a Ande y Kerem, al enterarse, reaccionó con furia, y la manager, al ver que Kerem estaba actuando impulsivamente, intervino para guiar la situación de una manera más estratégica. También es plausible que la manager de Ande tenga una relación de respeto mutuo con Kerem, quizás incluso una amistad profesional. En el mundo del espectáculo turco, donde los círculos son a menudo pequeños y las personas se conocen entre sí, no sería inusual que existieran estas conexiones. En tal caso, la manager podría haber intervenido no solo por Ande, sino también por su conocimiento de Kerem como persona y profesional, ofreciéndole un consejo o una perspectiva que solo ella podría darle. El titular también sugiere que la intervención fue exitosa. Esto es clave. No es solo que alguien intentó calmarlo, sino que lo calmó. Esto nos da una idea de la efectividad y la astucia de la manager de Ande. En un mundo donde los conflictos pueden escalar rápidamente y dañar carreras, tener a alguien con la habilidad de desactivar una situación así es invaluable. Ahora, ¿qué significa todo esto para los fans? Para los fans de Kerem y Ande, esta noticia puede generar una mezcla de emociones. Por un lado, ver a Kerem enfurecido puede ser preocupante, porque queremos verlo feliz y en paz. Por otro lado, saber que una figura cercana a Ande pudo intervenir y calmarlo puede generar un sentimiento de conexión y unidad, incluso después de la separación. Refuerza la idea de que, a pesar de todo, hay respeto y profesionalismo entre ellos y sus entornos. Y para los que disfrutan de las intrigas del mundo del espectáculo, esto es un deleite. Nos permite especular, crear nuestras propias teorías y mantenernos al tanto de los entresijos de la vida de estas celebridades que tanto admiramos. El titular en sí mismo es una obra maestra del clickbait, pero la historia detrás, que intentamos desentrañar, probablemente es mucho más compleja y fascinante. Para resumir brevemente lo que hemos explorado, hemos analizado el titular, Kerem Bürsin enfurece, la intervención del manager de Ande Erçel lo calmó. Hemos especulado sobre las posibles razones de la furia de Kerem, desde desacuerdos profesionales hasta situaciones que afectaban su reputación o la de Ande. También hemos discutido las posibles formas y motivos de la intervención de la manager de Ande, destacando su profesionalismo, tacto y posible influencia. Hemos llegado a la conclusión de que esta situación, aunque misteriosa en sus detalles específicos, habla de las complejas relaciones en el mundo del entretenimiento y la habilidad de ciertas personas para mediar en conflictos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de las especulaciones. Ha sido un viaje interesante intentar descifrar qué hay detrás de este titular tan jugoso. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan pasado este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Creen que la manager de Ande es una figura clave en el mundo del espectáculo turco? Déjenme todos sus comentarios, opiniones y teorías abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y como siempre, si este vídeo les pareció interesante e informativo o simplemente les entretuvo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y con otros os fanáticos de Kerem y Andel para que todos estemos al tanto de los últimos chismes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.